Tres. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta entrevista va a ser precisamente sobre cocaína negra. Y pues, lo primero que te quiero que decir es, wow, qué historia. Dios, o sea, ¿La viste ayer? sí, la tuve oportunidad de ver ayer justamente y me sorprendió porque además platicando me encuentro con que no solamente para nosotros como público del festival es una historia que no conocíamos, sino incluso hay gente el público, que hay gente de Chile que tampoco conocían la historia, entonces para ellos fue una sorpresa. Entonces, y pues yo creo que empezaríamos por ahí, o sea, ¿cómo descubres tú esta historia? ¿No? ¿Cómo descubres a este personaje? Bueno, de arriba es como un personaje que en Chile, en la dictadura, como que hay una serie de personajes que todo el mundo conoce, que son como nuestros demonios, así, nuestros monstruos nacionales. Está de Río, está, no sé, Vamos Contreras, Krasnov, una serie de nombres que creo que para usted no significa nada, pero para nosotros son como entidades que están ahí deambulando, varios ya muertos, pero están ahí siempre. Y Berríos es uno de esos nombres, pero claro, yo creo que yo lo conocía como uno más de esos nombres. Nunca me había como indagado mucho en él, como yo creo que poco mucha gente ha indagado en él. Existe solo un libro sobre Berríos que ya está descontinuado. Han habido como notas televisivas breves, también han habido reportajes, pero es lo que había. Entonces yo, por el año 2019, leí un artículo de prensa que no era chileno, era de país, que creo que era un periodista colombiano, que hablaba de la cocaína negra. Y yo me sorprendí de la existencia de que existiera cocaína negra. Ya la sustancia me llama la atención. Este artículo ya atrás como la historia de cuando se hace descubierto, que ahí se descubierto en los años 90, iban para atrás, y llegaban, en el artículo, llegaban a Berrío en una planta química en Talaganta, que es una zona rural cercana a Santiago. Ajá. Y lo vinculaban con Eugenio Berrío, como el creador, este artículo. Entonces dije, ya, aquí hay una película muy interesante. Entonces me pasé a absorber todo lo que había sobre este personaje. Y ahí, nada, empecé como a leer más de su historia, leí su final en Uruguay, y ya para mí era como, a mí claramente como cineasta lo veía como un tercer acto de la historia. Y después vino todo el periplo de conocer más al personaje. Y mientras más investigaba, más oscuro se convertía todo. Como, a la distancia sonaba como ya interesante, pero ahí mismo era así terrible, era como muy denso. Y uno de los primeros como columnas que ayudaron a la investigación fue que el detective del caso, que trabajó 25 años en el caso, que vive recluido en el sur de Chile, él me facilitó todo el expediente judicial, que eran 40 tomos, así como un texto grueso, así, y me los traje en auto, eran como 20 horas en auto a Santiago, con estos tomos, y ahí empecé como una base como sólida, y empecé con el camino como de investigación. Ok, que además, por ejemplo, mucho del recurso que tú haces, por ejemplo, es pues construir la imagen a partir de los testimonios de gente que lo conoció, que en algún momento dado, yo diría, no solo lo conoció, sino lo enfrentó en un momento dado. Sí. Entonces ves como que vas conformando el retrato, ¿no? Y eso me gustaría que les platicaras, o sea, cuando te acercas a estas personas y le dices, quiero hacer un documental sobre este personaje, claro. ¿Cuál fue su reacción? No sé. O sea, eso fue muy difícil porque la gente que lo conoció en un contexto no criminal, muchos se avergonzaban del hecho de haber conocido a Berrío. Entonces, la respuesta más común que nos daban era: no quiero saber nada de ustedes, vayan. Entonces los familiares no querían hablar, logramos que entraran dos primos, que una en el documental. Los amigos, costó muchísimo, hablaron algunos, los militares, algunos hablaron, otros no. Pero fue un trabajo así muy arduo, y en un punto se acercaba como en las grabaciones y se nos caían todos los personajes. Hay gente que decía que sí, decía que no, porque estamos hablando de fascistas declarados. De hecho, tuvimos un
Ríos fue parte de un grupo fascista que se llama Patria y Libertad, Sí. que fue como una fuerza opositora a Allende muy fuerte, pero eran un grupo fascista, hacía atentados diarios, y logramos dar con un compañero de arriba de Patria y Libertad que nos decía como, Eugenio era un gran fascista, pero con orgullo, no era como algo peyorativo, era como, sí, y nosotros así, sí, sí, y después aceptó la entrevista, y después a última hora no, o sea, que no, y así nos pasó muchas veces, que sí, pues no. Y también, por otro lado, nos pasan cosas muy como extrañas, que por ejemplo fui a la cárcel a ver militares, y resultan ser gente muy amable, así como muy, que no tenía galletas, y era como muy confuso. Sí. Entonces como, nada, yo creo que esta inversión fue como encontrando más, o sea, yo construí el guión a partir de la investigación. En la investigación voy como decidiendo la narrativa, el tono, y este taparse con los contenidos me ayudó como a fijar más o menos cómo hacer el retrato. Ok. Ahora, pensando justamente en esa parte de la investigación y que empezaste a descubrir este personaje que de momentos pareciera sacado de un guión hollywoodense, o sea, Claramente, sí. ¿no? No sé si en algún momento pasó por tu mente decir, ¿y si hago mejor una ficción? Porque el personaje me da, o sea, Sí, pero, claro, si hubiese sido una ficción, quizás no nos habrían creído realmente como porque es tan delirante todo lo que hacía, y también físicamente, como que siempre estuvo de eterno desde niño. Desde niño ocupaba corbata. Hay fotos que no quedaron en la película, pero una foto de Río de 7 años, 8 años con corbata eterna. Le decían el conde por eso, porque le aparecía el conde Drácula. En la universidad ocupaba una capa, eterno, y una capa así elegante. Híjole, entonces le decían el conde. Pero claro, yo creo que es una vida muy cinematográfica, pero siempre al límite. Y esa forma de vida lo llevó a su autodestrucción al final. Yo, a medida como que intentaba como encontrar como un punto de vista de la película, me leí un libro, leí estos libros sobre fascismo, ¿no? Encontré un libro que muy interesante que dice como el fascismo más puro lleva inevitablemente a la autodestrucción. Como ponía ejemplo como la alemana nazi, que es un fascismo tan así, tan agresivo, tan denso, que al final se autoaniquiló. Y yo creo que con Berríos pasó un poco eso. sí, que además sí es un personaje, como dices, primero con esta megalomanía desbordada, que al final del día pues prueba a ser su perdición, ¿no? Lo que lo lleva a la perdición propiamente, ¿no? Claro. Esta megalomanía, esta egolatría desbordada, ¿no? Sí. Ahora, ahorita mencionabas algo que me parece muy, muy interesante. Justo en esta época actual todavía pues hay mucha gente que defiende la dictadura, que la ve como un momento ideal, inclusive, Completamente. ¿no? Entonces sí debe ser un tanto hasta esquizofrénico de pronto contarte como eso, ¿no? De pronto gente O sea, nuestro presidente de ahora fue rostro del sí. El fin de la democracia en Chile, ajá, por presiones de Estados Unidos, se definió en plebiscito. El sí y el no, en el año 69. ajá, Y ganó el no, tampoco, pero en la campaña del sí, Kast, que nuestro presidente fue un rostro, era joven, en ese tiempo era un universitario, pero era así, yo voto por sí, que continúe Pinochet, pero su papá era nazi, pero no así como metafóricamente nazi, sino que era literalmente un nazi alemán que escapó en la que se llama la Ruta de las Ratas, no sé si la conocen. Esta operación apoyada por el Vaticano, que venían nazis escapando de los aliados. Así llegó él a Chile. Uno de sus hermanos está procesado por unas desapariciones en la zona donde vivía. Su otro hermano fue como un timonel de la, de la, de la constitución de Pinochet, que todavía sigue vigente, la del 80. Entonces Kast como que representa todo ese mundo. Bueno, y Kast ha hecho anuncios, no sé si lo va a llevar a cabo o no, pero ha sugerido que quiere como, liberar de la cárcel a varios presos políticos, o sea, no son presos políticos, son gente que está presa por abuso de derechos humanos, asesinato, tortura, secuestro, un crimen horrible, pero lo quiere liberar bajo el pretexto de que está muy viejo, como por humanidad. Nada, cosas que tiene la sociedad chilena en este momento está muy tenso.
Ujú. O sea, casi lleva un mes en el gobierno y está así, en 2 meses ya ha sido terrible, así como su aprobación bajó a nada, ¿cachai? Y hay como un aire de tensión, entonces yo creo que esta película cuando se estrene no se quiera pasar. Sí, Y porque habla mucho de ese mundo, del pinochetismo duro. sí, sí, que además, justo en estos momentos que están habiendo el regreso en algunos países latinoamericanos Claro, de la sí, o extrema sea, derecha, Trump, Milei, o sea, Milei, exactamente, todos estos personajes que también entonces resulta que tu película cobra una nueva vigencia, ¿no? O sí. sea, Oye, y además que de Río, bueno, en la dictadura chilena, en los 70, se organizó una operación que se llamó la Operación Cóndor, o Plan Cóndor, sí, pero fue declarada por Mago Contreras, que era el director de ahí, ajá, que era esta alianza de las diferentes dictaduras latinoamericanas para hacer operaciones represivas. O sea, mataban a alguien acá y hacen que el cuerpo pasara por allá, o mataban a alguien allá, y hacían como una así. Eh, y estaban participaban Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Ecuador, varios países. Hubo operaciones también fuera que hubieron, llegaron hasta México también, buscando gente de matar, mataban gente en Estados Unidos, en Europa. La cosa es que eh, Río hizo, en los 90 y en democracia, como que hizo rearticular un poco la versión contra. Porque ahora, ya que están en democracia, hay que esconder a estos personajes, como Juan Río. Entonces empezó una cosa que se llamó la Operación Silencio, o Control de Bajas también, ajá, que era esconder a estos personajes en otros países de Latinoamérica donde hay funcionado Operación Cóndor. Entonces, por sí, eso Río llegó a Uruguay. Entonces, también la película habla un poco de la historia de Latinoamérica, no solo Chile, sino que es como el continente. sí, sí que hay ese proceso justamente de lavar caras, de pronto proteger Sí. al opresor o al torturador, es una cosa desquiciante y extraña, demasiado. Siempre desesperante, porque ¿qué puedes hacer tú contra un indulto presidencial? O sea, no, y está hablando de indultos, ¿cachai? Contra, o sea, no sé, yo creo que si procede con ese indulto va a haber un nuevo estallido social en Chile, porque, bueno, vamos a ver qué hace, que eso no pasa nada. Y fíjate que en ese sentido, por ejemplo, tu documental pues, se une precisamente a estas voces que apelan por como dicen, ni perdón ni olvido, ¿no? O sea, Sí, precisamente no borrar esa historia porque si la olvidamos, se repite. completamente, o sea, estas películas siempre son necesarias, que te llevan para atrás y te hacen ver, no es un pasado remoto, es un pasado que pasó en los años 90, 80, 90, no es tan lejos. Entonces yo creo que hay que mantener constantemente estos recordatorios de que estas cosas podrían pasar de nuevo. Hay como una visión que yo creo siempre es como de gente de derecha que dice, ya otra película de dictadura, ¿hasta cuándo? Pero nadie sí que deja las películas de la guerra mundial, Ajá. porque son necesarias. Y por otro lado, la dictadura es un campo dramático súper fuerte, o sea, es como narradores, sería estúpido no contemplarlo, o sea, hay muerte, hay venganza, hay drama, fue un periodo muy con una variedad de contenidos emocionales súper fuertes, ¿no? Y que siguen generando con repercusiones hasta ahora. Así que, como cineastas no podemos olvidarlo de ninguna forma. Sí. No, y fíjate que también al verla precisamente y ver esto, lo que comentábamos al principio, ¿no? Que es una historia que poca gente conoce, Sí, ¿no? Me hace pensar precisamente cuántas historias más que no deben de andar por allí, claro. esperando que alguien pues, la descubre y la saque a la luz, ¿no? Sí, sí, o sea, está lleno de esta historia. Y hay mucha historia. En Chile está lleno de historias. Que en Chile hay como, nada, como 3.000 asesinados por dictadura. De esos 3.000, 1.500 todavía están desaparecidos. Entonces, no, pero está. Sí, como si uno se puede indagar, porque salió un informe, cuando dio la democracia, salió un informe, el informe RATI, que hablaba de cada caso. Y era así, son nativos, son 2 tomos gigantescos, después hubo más informes, pero claro, si uno se pone como a meter cada historia en un universo, y de Río también es como, se cruza, nosotros de Río agarramos
de todo lo que investigamos, yo creo que tenemos el 30% de todo está ahí, porque eran miles de historias y subhistorias, hay que aplicar conceptos, criterios para eliminar cosas y otras dejar en función de la historia. Por ejemplo, hay asesinatos no confirmados. Por ejemplo, el caso del presidente Frey. El presidente Frey fue un presidente que estuvo antes de Allende y que murió en el 82 y que todo apunta a que murió envenenado en un hospital. Pero el caso de investigadores, o sea, el ministro que investigó este caso nunca logró dar con pruebas fehacientes. Pasan 25 años del caso y cerró y entonces como esa duda era mejor omitirla. Entonces no nos quedamos con los casos concretos. Como, todos los casos que encontramos en la película son así, con testigos, con documentación, con... Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, que además podemos seguir platicando porque como te mencionas hay historias como la que acabas de contarme ahorita que da para otra historia, por cierto, para otro documental, ¿no? Sí. Les preguntaría ahorita con lo que tiene que ver con Cocaína Negra, después de FIG, independiente de cómo le vaya, por cierto, en FIG, ¿qué camino le tienes pensado? O sea, festivales, buscar estreno. O sea, este primer festival que se muestra es la primera vez que se muestra con público. Entonces ahora voy a seguir con los festivales y en Chile se estrena en salas en noviembre. En noviembre. Sí, así ahí vamos a ver qué pasa. Y con la reacción ahí. Sí. Ojalá pasen cosas que no pase con indiferencia. Y por eso es como, imagínate, está como ansiedad media sádica, como ver los resultados que puede generar en el gobierno. Sí, sí que la vean, pero posiblemente nunca la vean, pero bueno. Entonces en noviembre se sale en sala en Chile, ya tiene distribución en Chile. El resto se irá viendo en el camino. Ok, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por tus respuestas. Y pues le deseamos la mejor de las suertes a Cocaína Negra. Muchas gracias. Y